Estamos ante uno de los capítulos más oscuros, complejos y misteriosos en la historia moderna de la familia real británica. La acusación que se encuentra en el mismo centro de esta verdadera tormenta mediática es tan grande que resulta difícil de asimilar. Se afirma que los embarazos de Meghan Markle, tanto de Archie como de Lilibet, no fueron biológicos. Ahora, la evidencia de una investigación independiente está siendo considerada a un nivel estrictamente legal, incluyendo los supuestos y explosivos testimonios de 3 profesionales médicos cuyos nombres aún se mantienen en las sombras. Mientras tanto, el palacio ha guardado un silencio absoluto. Pero escuchen bien, no es ese tipo de silencio habitual, el que precede a un comunicado de prensa o a una declaración cuidadosamente redactada por un equipo de relaciones públicas. No. Este es el silencio frío de una máquina que ya ha tomado una decisión. Un silencio tan deliberado, tan fríamente calculado, que los expertos desde adentro aseguran que resuena mucho más fuerte que cualquier palabra que la familia real haya pronunciado en público. Y en el centro de todo este huracán hay 2 nombres inocentes, 2 niños, 2 títulos reales y una serie de documentos críticos que Meghan y Harry, hasta el día de hoy, se han negado a mostrar, o que tal vez simplemente no pueden producir. En este preciso instante, mientras usted escucha esto, un reloj constitucional sigue avanzando sin piedad. El tiempo se agota. Los plazos legales ya han expirado. Se han emitido citaciones oficiales. Se han firmado órdenes judiciales con tinta indeleble. Y fuentes muy cercanas a la corona confirman un detalle escalofriante. El príncipe William ya tiene un borrador de una orden de privación de títulos descansando sobre su escritorio. Un papel en blanco, sin firmar, que está esperando. Pero, ¿esperando a qué exactamente? Eso es precisamente lo que vamos a desentrañar para usted el día de hoy. Lo guiaremos paso a paso, hoja por hoja, fecha tras fecha. Porque debemos dejar algo muy en claro. Esto no es un simple rumor de pasillo. No son los clásicos chismes de tabloide reciclados para ganar unos cuantos clics en Internet. Se trata de una crisis legal, constitucional y comercial, cuidadosamente construida, que se ha ido gestando en silencio durante años. Una crisis que ahora está estallando ante nuestros ojos de una manera que podría alterar, para siempre, a la monarquía británica, a la marca de los Sussex, y lo más triste de todo, el futuro de 2 niños pequeños que no tuvieron voz ni voto en absolutamente nada de esto. Quédese con nosotros, porque lo que está a punto de escuchar cambiará por completo todo lo que creía saber sobre esta historia. El documento que lo inició todo. Viajemos en el tiempo hasta el verdadero comienzo de todo esto. No al año 2020. No a la famosa entrevista con Oprah Winfrey, ni siquiera al mágico día de la boda real. Vayamos aún más atrás. Detengámonos en una sola línea de un boletín de prensa del palacio. Una línea tan aparentemente insignificante, tan pequeña, que la gran mayoría de los periodistas la pasaron por alto sin darle la más mínima importancia. Una simple línea que 7 años después se ha convertido en los cimientos de lo que los abogados constitucionalistas ahora llaman la disputa de sucesión más importante e impactante desde principios del siglo XIX. El boletín en cuestión anunciaba el nacimiento de Archie Harrison Mountbatten Windsor. Decía lo siguiente: en su certificado de nacimiento recién obtenido, se muestra que Archie Harrison Mountbatten Windsor llegó al mundo el 6 de mayo, pero escondida en la tercera línea se encontraba esta particular frase: nacido para sus altezas reales, el duque y la duquesa de Sussex. Nacido para born for, no nacido de born to. Esta no era la frase habitual. No era la redacción tradicional utilizada por el Palacio de Buckingham desde los tiempos de la mismísima reina Victoria. No era el lenguaje sagrado y consagrado
en siglos de anuncios de nacimientos reales. No era, ni por asomo, la redacción que aparece en cada marco legal que toca la delicada línea de sucesión al trono. No era la frase que había acompañado los nacimientos del príncipe William, el príncipe Harry, el príncipe George, la princesa Charlotte o el príncipe Louis. En cada nacimiento real, sin una sola excepción durante más de 100 años, siempre se usó nacido de. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más asombrosa y reveladora. El borrador de ese anuncio levantó sospechas de inmediato. Un editor atento de la red de noticias del gobierno lo leyó. Notó enseguida la inusual preposición y devolvió el documento al palacio para que fuera corregido. Sin embargo, el texto le fue devuelto exactamente igual, sin una sola modificación. Así que, tan solo 94 minutos después de que esa duda interna fuera planteada y rápidamente descartada, esas dos pequeñas pero pesadas palabras salieron a la luz pública. Salieron sin las firmas de respaldo de ningún médico de la Casa Real, sin una sola explicación médica, contando únicamente con la simple garantía verbal de un oficial de prensa que aseguró que se trataba, nada más y nada menos, que de un fraseo moderno. Ahora, deténgase y piense en eso por un momento. Siéntese a reflexionar sobre el peso de este detalle. Absolutamente todos los anuncios de nacimientos reales anteriores al de Archie habían sido firmados y avalados por al menos 2 médicos reales que estuvieron presentes en el parto. No se trataba de una simple y bonita tradición de la corona. Era un protocolo estricto, ligado de manera directa a la verificación legal de la línea de sucesión. Para que alguien sea considerado un futuro rey o reina, debe ser demostrable y certificable mediante documentos que nació del cuerpo de su progenitor real. Esto no es un mero sentimentalismo. Es ley constitucional pura y dura, enraizada en la histórica Acta de Establecimiento de 1701. Si hacemos un viaje al tumultuoso siglo XVII, descubriremos cómo esa misma acta transformó a la monarquía británica, sacándola del caos absoluto para llevarla a la continuidad y el orden. Es un estatuto de hierro que ha gobernado la sucesión real durante más de 3 siglos, y que nadie, absolutamente nadie, dentro de los muros del palacio, se atrevería a ignorar o modificar casualmente, sin un motivo de inmenso peso. Entonces, aquí surge la primera gran pregunta que debemos hacernos, y queremos que usted, desde casa, la considere con la mente abierta. ¿Fue esa frase un simple error por descuido? ¿Fue de verdad una actualización lingüística moderna, como afirmaba el Departamento de Comunicaciones del Palacio en su momento? ¿O fue acaso la primera grieta deliberada en una historia que ahora parece haberse derrumbado por completo? Porque, como está a punto de comprobar, esta no sería la última vez que un lenguaje tan inusual y ambiguo aparecería en los documentos oficiales que rodean los nacimientos de estos niños. De hecho, fue solo la primera pista, porque esto es lo que sabemos con certeza hasta ahora. Esa misma semana en que se publicó aquel polémico boletín de nacimiento, los estrictos registros de seguridad del Hospital Portland captaron algo sumamente extraño. El ascensor privado que da servicio al Ala L, el sector exclusivo designado para partos de alta seguridad y pacientes de altísimo perfil, se movió en 2 ocasiones durante la ventana crítica de tiempo. Ambas entradas con tarjeta magnética quedaron registradas bajo la identificación de un empleado anotado simplemente como Douglas J. Ninguna de estas 2 misteriosas entradas coincidía, ni por asomo, con las credenciales de los 2 obstetras, que más tarde la prensa nombraría oficialmente como los médicos encargados de atender el parto. Y lo que es aún más escalofriante, las imágenes de las cámaras de seguridad que cubrían exactamente esa ventana de 4 horas desaparecieron por completo. Se esfumaron, borradas por lo que los registros del hospital describen, de manera muy conveniente y fría,
como un simple fallo del servidor. A las 9:03 de esa misma noche, 2 enfermeras de quirófano firmaron su salida. Cuando más tarde fueron entrevistadas como parte de las revisiones de seguridad habituales, ninguna de las dos recordaba haber visto a un solo miembro de la unidad médica de la Casa Real. Este es el equipo de médicos que, por protocolo estricto, es obligatorio y debe estar presente en cada nacimiento de la corona. Deje que esa información repose en su mente por un instante. El desliz de Harry y lo que realmente reveló. Frente a las cámaras, desde los pintorescos establos de Windsor, un emocionado príncipe Harry dio su primera declaración a la prensa tras el anuncio del nacimiento de Archie. Sí, estoy muy emocionado de anunciar que Meghan y yo tuvimos un niño, muy temprano esta mañana. Un niño muy sano, dijo ante los micrófonos. Se le veía cálido, emotivo, con la inconfundible mirada de un padre nuevo y orgulloso. Pero en esa grabación, que ha sido reproducida más de 5 millones de veces desde que volvió a salir a la luz, Harry hizo un comentario que dejó a los investigadores helados. Él dijo textualmente: «El bebé ha cambiado muchísimo en las últimas 2 semanas». De inmediato, un oficial de prensa que estaba parado a su lado hizo un gesto tajante y cortante con la mano. Harry, visiblemente nervioso, se corrigió a sí mismo a la velocidad del rayo. 2 días, tartamudeó. 2 días. Ahora bien, seamos justos. Los padres primerizos se equivocan al hablar. El cansancio extremo hace cosas extrañas con nuestro lenguaje y nuestra mente. Pero la corrección fue tan rápida, tan impulsada por una señal física externa, que se quedó clavada en la conciencia pública como una astilla, especialmente cuando se coloca al lado de todo lo demás que estaba ocurriendo en las sombras. Porque resulta que, apenas unos días después del nacimiento de Archie, la oficina legal de los Sussex presentó una solicitud oficial para modificar su certificado de nacimiento. El nombre Rachel Meghan fue eliminado por completo del documento, dejando únicamente su título: Su Alteza Real, la Duquesa de Sussex. Los funcionarios civiles de la Oficina General de Registro presentaron objeciones formales de inmediato. Las ediciones posteriores al registro de este tipo son algo que se desaconseja enérgicamente por la ley. Sin embargo, sus quejas fueron ignoradas y pisoteadas. Un memorándum del secretario privado del palacio justificó el insólito cambio, describiéndolo simplemente como una estandarización estilística. Pero la historia no termina ahí. 10 días después, un segundo memorándum proveniente de la casa de los Sussex hizo una pregunta que jamás, en toda la historia de la monarquía moderna, se había planteado. ¿Podría la frase «nacido para» en el boletín de nacimiento ser corregida de forma retroactiva a «nacido de»? La respuesta institucional fue un rotundo no. Los funcionarios explicaron que el registro oficial no puede ser reescrito 2 veces a capricho. Pero la verdadera duda que nos asalta es: ¿por qué alguien haría esa pregunta a menos que entendiera, en el fondo, que la redacción original escondía un problema legal gigantesco? La llegada de Lilibet y el rastro de documentos en California. 2 años después, con la familia Sussex ya instalada en su lujosa mansión de Montecito, California, se anunció la llegada de una segunda hija, Lilibet Diana Mountbatten Windsor. El público recibió la noticia de que había nacido el viernes 4 de junio de 2021 en el Hospital Santa Barbara Cottage. Pero aquí es donde el rastro de papel se vuelve profundamente perturbador. Registros obtenidos posteriormente a través de procedimientos judiciales muestran que el 23 de abril de 2021, exactamente 12 días antes del nacimiento reportado de Lilibet, una empresa especializada llamada Secure Trans Courier generó una orden de trabajo. El encargo: el traslado de material médico criogénico. La ruta trazada era desde el aeropuerto LAX de Los Ángeles hasta el Hospital Santa Barbara Cottage.
La fecha de entrega programada, el 30 de abril. El nombre del cliente en la orden de trabajo estaba censurado, tachado en negro. La factura fue enviada a una misteriosa empresa fantasma, LLC, registrada en el estado de Delaware, llamada AR Orchid Holdings. Ese mismo día, un jet privado Gulfstream GI registró un plan de vuelo desde el aeropuerto de Van Nuys hasta Santa Bárbara. La lista de pasajeros mostraba a 2 enfermeras neonatales y a una obstetra con licencia de California, posteriormente identificada como la doctora Melissa Drake. La empresa de transporte seguro recibió a la aeronave a su llegada. Los recibos de la cadena de custodia coinciden a la perfección, al milímetro, con la orden del 23 de abril. 12 días después, el 4 de junio, Lilibet Diana fue anunciada al mundo. La doctora Drake cerró su clínica privada y cesó sus prácticas apenas 2 semanas después del nacimiento de Lilibet. Ha rechazado absolutamente todas las solicitudes de entrevistas de los medios. Cada intento de los periodistas por acceder a su lista de pacientes ha sido bloqueado por las estrictas leyes de privacidad médica, HIPAA. Por si esto fuera poco, una plantilla del certificado de bautismo de la niña, entregada a los medios de comunicación y que llevaba el prestigioso sello de la familia Sussex, fue examinada más tarde por peritos analistas de documentos. Descubrieron algo insólito. La marca de agua digital incrustada en el archivo estaba fechada en el año 2024, 3 años enteros después de la ceremonia que supuestamente documentaba. Cuando todas estas enormes anomalías salieron a la luz, el equipo de relaciones públicas de los Sussex ofreció una explicación rápida. Afirmaron que Lilibet había sido bautizada en una ceremonia íntima y privada en la casa de la familia en Montecito, oficiada nada menos que por el arzobispo de Canterbury, bajo una licencia especial. La respuesta de la oficina del arzobispo fue demoledora. Emitieron un desmentido de una sola línea. Jamás se había emitido tal licencia para una ceremonia en el estado de California. Poco después, los archiveros del Palacio de Lambeth, la residencia oficial del arzobispo, confirmaron algo con un poder aún más destructivo. No existe ninguna entrada de bautismo para Lilibet en el volumen 169 del registro de Lambeth. La entrada de Archie sí existe, pero está marcada únicamente como una anotación de cortesía. Es decir, carece por completo de las firmas manuscritas tradicionales de los obispos o padrinos asistentes. Sin un bautismo anglicano reconocido y válido, los académicos y eruditos constitucionales lanzan una advertencia muy clara. Estos niños no pueden permanecer legalmente en la línea de sucesión al trono, si las dudas sobre la legitimidad biológica de su nacimiento siguen sin resolverse. Los movimientos del palacio y el memorándum sellado. Y es justo aquí, en este punto de no retorno, donde la historia acelera. Lo que comenzó como una controversia a fuego lento se convierte, de golpe, en una emergencia constitucional a gran escala. Un documento confidencial, sellado a cal y canto, abandonó los pasillos más restringidos de la oficina del Tesoro Privado, Privy Purse. El papel llevaba impreso el peso de la historia, las firmas inconfundibles del mismísimo Príncipe William y del Lord Chambelán. Cuando las fuentes familiarizadas con el texto resumieron su contenido, el impacto fue devastador por su precisión quirúrgica. El memorándum invocaba directamente la sección tercera de la temida Ley de Privación de Títulos de 1917. En la práctica, este documento congelaba de forma inmediata el uso público de los títulos de Príncipe Archie y Princesa Lilibet. ¿El motivo? Estaba resumido en una sola oración, redactada con extremo cuidado, que citaba irregularidades no resueltas en los registros legales y eclesiásticos. Y para rematar, invocaba aquella antigua e inquebrantable frase del Acta de Establecimiento de 1701, nacido del cuerpo. El documento no se andaba con rodeos y señalaba 3 anomalías muy específicas.
el certificado de nacimiento modificado de Archie en el hospital de Portland, el misterioso registro de Lilibet en el condado de Santa Bárbara, y la inexplicable ausencia de las inscripciones de bautismo de ambos niños en los libros de la Iglesia de Inglaterra. Seamos absolutamente claros sobre lo que esto significa en la vida real. Escuche bien, esto ya no era un rumor de pasillo. Esto no era una alocada teoría de conspiración nacida en las redes sociales. Se trataba de un documento oficial del Palacio, firmado en el nivel más alto y poderoso de la administración real. Era el reconocimiento formal, negro sobre blanco, de que las dudas sobre los nacimientos de estos niños habían cruzado una línea roja, alcanzando un punto de no retorno que exigía una acción constitucional urgente. El príncipe William y el Comité de los 64 puntos. Ante esta emergencia, el príncipe William tomó las riendas y convocó lo que los expertos desde adentro llaman la revisión de verificación interna. Se formó un comité de hierro compuesto por 6 personas, miembros del Consejo Privado y los abogados constitucionalistas más brillantes del país. Este comité no perdió el tiempo y envió una solicitud de 64 puntos, un verdadero ultimátum, al equipo legal de los Sussex. El documento exigía, sin excusas, la entrega de archivos certificados de las salas de parto, licencias médicas, libros de contabilidad, cadenas de correos electrónicos y cualquier acuerdo de confidencialidad que pudiera confirmar o desmentir el uso de un vientre subrogado entre los años 2018 y 2021. La carta contenía una cláusula particularmente dura y sin piedad. Los documentos que contengan eufemismos como «nacido para» o que carezcan de firmas originales serán rechazados de inmediato. Las fechas límite impuestas eran brutales y asfixiantes. El 16 de marzo para entregar todos los expedientes médicos. El 18 de marzo para presentar pruebas fehacientes desde Sacramento. Y el 24 de marzo para revelar todos los correos, facturas y contratos de silencio relacionados con la gestación subrogada. Para entonces, la oficina del gabinete ya había redactado un informe de contingencia dirigido al Parlamento. Este borrador activaba una vía legal para arrebatarles los títulos por completo, utilizando un lenguaje legal que no se había desempolvado desde que los duques alemanes fueron despojados de sus títulos británicos en 1917. Pero esta vez incluía una adición moderna y letal, una cláusula comercial que prohibía estrictamente cualquier venta o comercialización de los títulos reales una vez que estos fueran retirados. Los tribunales cierran el cerco, mientras el palacio movía sus fichas a través de los lentos y pesados canales constitucionales. Los tribunales de justicia atacaban al mismo tiempo y con mucha menos misericordia. El 15 de marzo, la conocida Lady Colin Campbell presentó una citación ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. Su objetivo era claro: exigir los datos de facturación del Pacific Surrogacy Center, un centro de gestación subrogada. La jueza Teresa Osborne concedió un proceso de descubrimiento acelerado, obligando a la clínica a entregar sus registros en un plazo máximo de 20 días. Apenas unas horas después, el incisivo biógrafo de investigación, Tom Bauer, presentó un voluminoso paquete de pruebas de 97 páginas ante el Tribunal Superior de Londres. Hoy, ese explosivo documento está archivado bajo la referencia QC2-60319. Las principales anomalías señaladas en el expediente de Bauer se leen como el discurso de apertura de un fiscal implacable. Menciona la extraña brecha de 4 horas en el registro electrónico de entradas del Hospital de Portland el 6 de mayo de 2019. La factura en Santa Bárbara, emitida a la misteriosa empresa AR Orchid LLC, exactamente 12 días antes del supuesto nacimiento de Lilibet, y la famosa plantilla del certificado de bautismo, con una marca de agua del año 2024.
Pero eso no es todo. Los papeles venían acompañados de 4 declaraciones juradas de expertos de primer nivel. 2 obstetras destacaron la distribución inconsistente del peso en el vientre de Meghan, basándose en imágenes de video públicas. Un experto en lingüística forense demostró la rareza estadística de la frase «nacido para» en los registros de nacimiento del Reino Unido. Y un académico experto en derecho canónico explicó los requisitos obligatorios e ineludibles de los registros de bautismo de Lambeth. Los abogados de Bauer decidieron atacar desde un ángulo completamente inesperado. Utilizaron la sección 1782 del título 28 del Código de los Estados Unidos, una poderosa ley federal que permite a los tribunales estadounidenses exigir pruebas para ser utilizadas en juicios extranjeros. Gracias a esto, consiguieron citaciones que obligaban al Pacific Surrogacy Center a entregar sus libros de cuentas, al Santa Barbara Cottage Hospital a entregar la imagen del servidor de su sala de partos y a la empresa de mensajería Secure Trans Courier a proporcionar cualquier archivo de cadena de custodia vinculado a material biológico movido en mayo de 2021. La jueza Osborne fijó la fecha de cumplimiento para el 24 de marzo. Si no obedecían, enfrentarían multas aplastantes de $25,000 por cada día de retraso. El error legal que lo cambió todo. Ahora bien, preste mucha atención, porque aquí es donde todo se vuelve crítico. Queremos asegurarnos de que usted comprenda exactamente lo que pasó, porque es el detalle que hizo saltar por los aires toda la estrategia legal de los Sussex. Meghan cometió un error legal monumental que le entregó a sus oponentes, en bandeja de plata, absolutamente todo lo que necesitaban. Ella presentó una notificación legal por daños graves contra Lady Colin Campbell. Es decir, inició una acción formal de difamación, afirmando que las acusaciones de subrogación de Lady C habían destrozado su reputación. A simple vista, parecía una jugada agresiva e inteligente, diseñada para silenciar a una crítica constante e incómoda. Pero, bajo las estrictas reglas de los procedimientos civiles, esa simple demanda destruyó por completo la capacidad del equipo de los Sussex para ocultar documentos. El principio legal es antiguo, rústico y no perdona a nadie. Cualquier demandante que alegue haber sido difamado está obligado por ley a entregar todos los documentos que tengan que ver con la acusación, ya sean útiles para su caso o perjudiciales. La ley es sencilla y profunda. Usted no puede ir por la vida afirmando que alguien lo ha manchado con mentiras y luego negarse a mostrar las pruebas que demostrarían su verdad. Al intentar defenderse, Meghan abrió la puerta que mantenía oculto el secreto. Y ahora, el mundo entero está a punto de mirar qué hay adentro. El magistrado Whiteham confirmó este devastador punto legal de manera oficial el 11 de marzo. Debido a que Meghan afirmó de forma explícita ante la corte que la habían manchado y difamado al llamarla una madre falsa, absolutamente todo quedó sobre la mesa. Cada registro de obstetricia, cada pequeño formulario de cuidados neonatales, cada apunte en los libros sacramentales, cada correo electrónico perdido que mencionara la palabra subrogación, y cada acuerdo de confidencialidad firmado bajo la sombra entre los años 2018 y 2021. De pronto, todo se volvió evidencia vital y legalmente relevante para el juicio. En términos simples y crudos, ella misma se citó a declarar. Al presentar esa demanda, abrió de par en par una puerta pesada que ahora es incapaz de cerrar. Se metió en una jurisdicción de la que no puede escapar y se sometió a un calendario implacable que ya no puede negociar. Los analistas legales más experimentados, que siguen el caso con lupa, aseguran, con asombro, que este es uno de los tropiezos procesales más grandes y con mayores consecuencias que se han visto en un juicio civil británico de alto perfil en las últimas décadas. La catástrofe comercial,
un imperio de cristal que se desmorona. Dejemos los tribunales por un momento y hablemos de lo que esto está costando en dinero real, contante y sonante. Porque debemos entender algo fundamental. La marca de los Sussex no se construyó solo con buenas intenciones, sonrisas y obras de caridad. Se edificó sobre una arquitectura comercial sumamente calculada. Sus pilares eran tres: el prestigio intocable de los títulos reales, el oxígeno gratuito y constante que les daban los medios de comunicación, y el enorme capital de lástima y simpatía que generaron tras aquella famosa entrevista con Oprah Winfrey. Hace apenas 2 años, los expertos financieros valoraban el imperio global de los Sussex en unos asombrosos $150 millones. Cada contrato jugoso, cada acuerdo publicitario y cada asociación se firmó pensando en esa enorme cifra mágica. Pero hoy, ese número se está evaporando en el aire como agua sobre piedra caliente. El gigante del streaming, Netflix, no ha perdido el tiempo y ha aplicado su implacable cláusula de evento de riesgo reputacional. Con esto, han congelado de golpe un pago de 75 millones de libras esterlinas destinado a la segunda temporada de la docuserie de Harry y Meghan. Un documento interno filtrado de Netflix define este tipo de eventos de una manera muy clara: la pérdida o suspensión del tratamiento de Alteza Real o de un lugar en la línea de sucesión. Mensajes internos filtrados de la plataforma muestran a los ejecutivos debatiendo, con total frialdad, si deben reescribir toda la segunda temporada para enfocarla simplemente en una pareja de celebridades genéricas. ¿Por qué? Porque las millonarias ganancias prometidas a los Sussex solo tienen validez si el programa ofrece un acceso real y exclusivo a la corona. Si esa reestructuración ocurre, la participación en las ganancias de los Sussex se esfuma por completo, y el efecto dominó no se detiene ahí. Spotify ha retirado silenciosamente toda la mercancía de la princesa Lilibet de su tienda virtual. La editorial Penguin Random House ha tomado los 5 millones de libras esterlinas que le habían adelantado a Harry por la secuela de sus memorias y los ha puesto bajo llave en una cuenta de garantía bloqueada. La empresa BetterUp tiene una cláusula letal en su contrato. La tarifa de $250,000 que le pagan a Harry por cada aparición pública se desviará automáticamente a organizaciones benéficas si su estatus real cambia. Incluso la nueva y flamante empresa de estilo de vida de Meghan, American Riviera Orchard, lanzada con bombos y platillos en febrero, está contra las cuerdas. Mandaron a imprimir la etiqueta Princesa Lilibet de Sussex en 12,000 frascos de mermelada fina. Hoy, esos miles de frascos están acumulando polvo en un almacén de Nevada. El socio encargado de la distribución se niega en rotundo a enviar un solo paquete hasta que no reciba luz verde de sus abogados. Cada lote tiene una vida útil de solo 90 días, y la primera fecha de caducidad es el 1 de mayo. Irónicamente, esa es la misma mañana en la que el príncipe William planea cerrar su archivo de investigación interna. Además, la Oficina de Patentes de Estados Unidos ya emitió un rechazo preliminar a la marca comercial de Meghan para Princesa Lilibet de Sussex, citando directamente las dudas sobre la legitimidad del título. El prestigioso banco Morgan Stanley hizo circular una nota entre sus clientes más importantes el pasado 21 de marzo. Llevaba una sola y aterradora frase escrita en rojo: la inminente pérdida de los títulos reduciría el valor de la marca Sussex a cero. Un memorándum interno de riesgos, filtrado el 19 de marzo, plantea 3 escenarios futuros con la misma frialdad con la que un sepulturero mide un terreno. El primer escenario es la obediencia total. Si entregan cada documento original, los títulos se salvarían y resucitarían unos 40 millones de libras en contratos. El segundo
es la obediencia parcial. Esto congelaría el estatus de altezas reales durante 3 años y haría explotar el 40% de sus acuerdos comerciales. El tercer y último escenario es la falta de cooperación. Esto desencadenaría la privación total de los títulos, aniquilaría 4/5 partes de sus contratos actuales y hundiría a la pareja en deudas y devoluciones que rozarían los 100 millones de libras. Mientras tanto, puertas adentro de la mansión en Montecito, una simple hoja de cálculo, llamada Heron FY 153, cuenta una historia desesperada. Muestra que, tras el congelamiento de Netflix, solo les quedan $6,8 millones en efectivo, suficiente para sobrevivir apenas 9 meses al ritmo de gastos que llevan. La presión es tanta que 2 de sus asistentes renunciaron el 17 de marzo, supuestamente tras negarse a falsificar las fechas de unos testimonios de embarazo. El asesor financiero de la pareja le envió a Harry una nota corta y brutal. Si el dinero sigue congelado, entraremos en números rojos en el 4º trimestre. El proyecto de ley de la integridad de la sucesión. Y mientras los muros financieros se derrumban sobre ellos, la pesada maquinaria de la ley también está acelerando. El equipo del príncipe William hizo circular un borrador de la Ley de Integridad de la Sucesión el pasado 14 de marzo. Este documento hace 4 cosas que, juntas, representan el cambio más profundo a las leyes de la corona en más de un siglo. Primero, establece como ley inquebrantable que solo los descendientes nacidos del cuerpo y bautizados dentro de la Iglesia de Inglaterra o en una comunión reconocida pueden permanecer en la sagrada línea de sucesión. Segundo, reserva el honor de ser llamado Alteza Real, única y exclusivamente al monarca, a sus hijos y a los herederos directos, y solo mientras cumplan con deberes oficiales para la corona. Tercero, prohíbe de manera tajante que cualquier persona que haya perdido un título intente ganar dinero con él en el futuro. Impone una multa aplastante de 2 millones de libras por cada infracción, castigando tanto a la persona como a cualquier tienda que se atreva a imprimir la palabra real. Y cuarto, la parte que debería quitarle el sueño a cualquiera que preste atención. Le otorga a la oficina de la corona el poder absoluto de exigir, a puerta cerrada, pruebas médicas, obstétricas, sacramentales o incluso genéticas, siempre que surja la más mínima duda sobre el nacimiento de un bebé de la realeza. Ya hay 77 miembros del Parlamento conservadores que han dado su firme apoyo, y la oposición laborista lo ha calificado de forma tranquila como una modernización de rutina. La primera lectura de esta ley está marcada en el calendario para el 8 de mayo, pero los líderes del gobierno ya han advertido que adelantarán la fecha si los Sussex siguen escondiendo los documentos. El mecanismo para arrebatarles los títulos, si es que se llega a ese oscuro final, es un proceso frío y mecánico que vale la pena explicar paso a paso, para que usted entienda la verdadera magnitud de lo que está en juego. Todo comienza con el Consejo Privado del Rey redactando un informe sobrio y detallado, una lista implacable de actos u omisiones que se consideran una falta de lealtad. El rey firma entonces una orden en el Consejo, un documento solemne e irrevocable que nombra con precisión a aquellos que están a punto de ser despojados de sus honores. A partir de ese instante, el Parlamento tiene exactamente 40 días de sesión. Si ninguna de las 2 cámaras presenta una objeción formal contra la orden, esta se convierte en ley de manera automática, sin siquiera necesidad de una votación. Acto seguido, el rey de armas principal de la jarretera, el mayor experto en heráldica del reino, toma su pluma y borra para siempre los títulos, en disputa de todos los registros y pergaminos oficiales. Es cierto que Archie y Lilibet son menores de edad, y esto podría parecer cruel a simple vista,
Pero un precedente legal establecido en el lejano año de 1919 demuestra que la corona tiene el poder absoluto para retirar el título de un niño sin necesidad de nombrar a un tutor legal que lo defienda. En términos estrictamente jurídicos, esta acción no busca castigar a dos niños inocentes. Su único propósito es proteger la sagrada e inquebrantable línea de sucesión. Frente a esta avalancha legal, la respuesta de los Sussex no se hizo esperar. Su estrategia de defensa, confirmada por múltiples fuentes internas que trabajan bajo el nombre en clave Heron, un secreto que ya se ha filtrado a por lo menos 3 salas de redacción, se sostiene sobre 3 pilares fundamentales: retrasar, desviar y amenazar. Retrasar. Intentaron frenar la entrega de documentos escudándose en la AIPA, la Ley de Privacidad Médica de Estados Unidos, y en el GDPR, el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Desviar. Buscaron cambiar la narrativa, presentando toda esta investigación como un simple caso de acoso motivado por cuestiones raciales. Amenazar. Enviaron una lluvia de cartas intimidatorias a cualquier editor o periodista que se atreviera a repetir la palabra subrogación. Pero aquí es donde este enorme castillo de naipes se derrumba por completo al someterlo a la luz de la verdad. La ley HIPAA no le impide a Meghan publicar sus propios historiales médicos. Ella es la paciente y dueña de su información. Tiene el poder absoluto para autorizar su divulgación en el momento que lo desee. Por otro lado, invocar el GDPR europeo es un movimiento absurdo. Los registros que se exigen están guardados en tribunales y hospitales del soleado estado de California. Las leyes de protección de datos de Europa no tienen jurisdicción ni poder al otro lado del océano. El intento de desviar el tema hacia un problema racial perdió fuerza casi de inmediato. El Palacio, en una jugada maestra, publicó las Cartas Patentes del rey Jorge V. Este documento histórico dejó algo muy en claro. A Archie se le trató de manera idéntica a cualquier otro bisnieto antes de la ascensión al trono. Sin importar su origen, sin importar su parentesco, y sin importar nada que no fuera su lugar exacto en la línea de sucesión. Las reglas siempre fueron las mismas, y en cuanto a las amenazas legales, se desmoronaron en el mismo instante en que Meghan cometió el error de presentar su propia demanda por daños graves. Como ya vimos, las órdenes judiciales de descubrimiento de pruebas ya han sido firmadas en 2 jurisdicciones distintas. En un tribunal, la verdad es la defensa absoluta, y las pruebas de esa verdad es exactamente lo que los demandantes aseguran tener en sus manos. Ninguna táctica dilatoria de los Sussex podrá alterar el calendario. El reloj de la corte no hace tratos con nadie. Durante años, una gran parte del pueblo británico se mantuvo en la más absoluta indiferencia frente al drama de los Sussex. Toda esta historia se sentía distante, un ruido transatlántico que parecía más un espectáculo de entretenimiento de Hollywood que un verdadero asunto de Estado. Las encuestas mostraban de manera constante a un gran número de personas a las que simplemente no les importaba la dinámica interna de una pareja que por decisión propia había empacado sus maletas para mudarse a California a hacer negocios millonarios con plataformas de streaming y editoriales estadounidenses. Para el ciudadano británico común y corriente, que madruga y trabaja duro, los problemas de Harry y Meghan parecían los problemas de alguien más. Pero todo eso cambió en una sola noche, y cambió con una velocidad brutal y aterradora. La cadena de televisión ITV emitió un breve montaje de apenas 45 segundos en el horario de máxima audiencia. No hizo falta más. En el lado izquierdo de la pantalla de millones de hogares, apareció el anuncio oficial del nacimiento del príncipe George, firmado con orgullo por 3 cirujanos reales, con sus credenciales médicas claramente enumeradas
y sus firmas de tinta perfectamente visibles bajo el elegante membrete del palacio. En el lado derecho de la pantalla apareció el comunicado del nacimiento de Archie, un texto frío, sin una sola firma, con esa extraña y ambigua frase de «nacido para», y con la notable y ensordecedora ausencia de los médicos. Ambos documentos puestos lado a lado. La misma institución, el mismo linaje real, pero dos estándares de documentación completamente diferentes. El breve video terminó con una simple pregunta, en texto blanco y brillante. ¿Pasaría esto el filtro de su departamento de recursos humanos? No era una opinión editorial, no era un ataque, no era una acusación con el dedo. Era, simple y llanamente, una pregunta que apelaba al sentido común, y cayó sobre el país entero como un relámpago en una noche oscura. 10 millones de espectadores lo vieron en vivo. En menos de 24 horas, ese pequeño clip superó los 50 millones de impresiones en las redes sociales. Personas que en su vida habían leído una noticia sobre la familia real comenzaron a enviárselo a sus compañeros de trabajo, a sus familiares, a sus amigos, porque la pregunta que planteaba ese video no tenía que ver con reyes, reinas o coronas. Tenía que ver con la honestidad. Tenía que ver con los estándares que nos rigen a todos. Trataba sobre si las mismas reglas de oro que se aplican a cualquier trabajador común también deben aplicarse a las personas que más se benefician y enriquecen a costa del sistema. Porque esas reglas, al fin y al cabo, están ahí para protegernos a todos. Las estadísticas que siguieron a esa transmisión son asombrosas. Un medidor de la encuestadora YouGov, que la mañana del 11 de marzo mostraba a un 43% de la población británica totalmente indiferente ante la disputa, registró cómo esa cifra se desplomaba a tan solo un 9% para la noche del 19 de marzo. Estamos hablando de un cambio radical de 34 puntos en el interés público en tan solo 8 días. Los encuestadores más veteranos de la política británica confiesan que es algo sin precedentes, fuera de tiempos de guerra. Ni siquiera el referéndum del Brexit, el evento político más divisivo y desgarrador de la historia británica moderna, logró mover la aguja de la opinión pública a esa velocidad. Una encuesta relámpago realizada por la firma Savanta arrojó un dato demoledor. El 67% del público británico está a favor de que se les retiren temporalmente los títulos a los niños hasta que se presenten pruebas médicas certificadas. En el mundo digital, la historia no es distinta. El hashtag nacido del cuerpo, hashtag born of the body, fue tendencia cada noche durante 9 días consecutivos, impulsado por cientos de videos explicativos en TikTok que, de alguna manera mágica, lograban resumir siglos de compleja ley constitucional en clips de 60 segundos. El video más visto en la plataforma, que superó por 4 millones de visitas a su competidor más cercano, terminaba con una exigencia mofeta y directa. Muestre los papeles y conserve al príncipe. Escóndalos y piérdalo. Mientras tanto, el grupo de campaña antimonárquica Republic UK aprovechó la tormenta y alquiló 400 vallas publicitarias digitales en toda Gran Bretaña para la Semana Santa. El diseño era sombrío y directo. Un fondo negro profundo, un texto blanco y brillante y una sola palabra: nacido. Cada valla incluía un código QR que enlazaba a una encuesta pública. Por su parte, los líderes del Partido Conservador reportan que, en sus oficinas, el correo de los ciudadanos fluye en una proporción abrumadora. 4-1 a favor de que los títulos sean suspendidos. La maquinaria se ha puesto en marcha, y la historia de la monarquía moderna pende de un hilo. Incluso el Partido Laborista, tradicionalmente la principal fuerza de oposición y más cercano a posturas progresistas, se ha lavado las manos por completo. Sus líderes han sacado cuentas y no ven absolutamente ningún beneficio político en salir a defender a una pareja radicada al otro lado del océano, a la que gran parte del país
percibe como dos personas dedicadas a ganar millones, monetizando sus quejas contra la misma institución que abandonaron. Hoy, los cálculos en los pasillos del poder son fríos y calculadores. Todos los partidos políticos están de acuerdo en que este drama debe cortarse de raíz y resolverse con una ley rápida y fulminante. Mientras tanto, detrás de los comunicados secos, breves y casi robóticos del Palacio de Buckingham, se está ejecutando una estrategia maestra de 4 puntos. Funciona en las sombras, pero con la precisión quirúrgica de un relojero. Primero, neutralizar la emoción. El Palacio ha decidido apagar el fuego del drama. Cada papel que publican, cada palabra que emiten, hace referencia únicamente a leyes, estatutos y reglas centenarias. Nunca atacan personalidades. Quieren dejarle muy claro al mundo que esto no es una venganza personal ni una pelea de familia. Esto es, simple y llanamente, una disputa administrativa sobre papeleo faltante. Segundo, proteger al rey. Han mantenido al príncipe William flotando por encima del barro y la pelea. Son el príncipe William y la princesa Ana quienes están absorbiendo todo el calor público y dando la cara. Esto permite que, cuando llegue el momento final, el monarca pueda intervenir no como un combatiente manchado de sangre, sino como un árbitro supremo y justo. Hasta hoy, Carlos no ha dicho una sola palabra fuera de un escueto comunicado de 59 palabras que decía: Sus Majestades reafirman las salvaguardias constitucionales que protegen la corona. La verificación continúa. Sin más comentarios. Tercero, acelerar en privado, gotear en público. El Palacio está empujando las investigaciones a toda velocidad, a puerta cerrada, pero permite que los detalles se filtren a la prensa gota a gota, de manera constante. Quieren que la historia madure en la mente de la gente antes de que el Parlamento vuelva a reunirse. De esta forma, si llega el momento de quitarles los títulos, el público no lo verá como un acto de crueldad, sino como un final triste, pero completamente inevitable. Cuarto, asfixiar sin dar respiro. Mantienen un impulso arrollador. Por cada fecha límite que los Sussex dejan pasar sin entregar documentos, el Palacio responde en cuestión de horas, con un nuevo golpe procesal, una nueva citación judicial, un nuevo borrador de ley que circula, un nuevo informe del gabinete. El objetivo es crear una sensación de que el tiempo se acaba, un tic-tac constante y ensordecedor que ninguna campaña de relaciones públicas, por muy cara que sea, pueda detener. Los periodistas más veteranos de Londres no pueden evitar notar una simetría histórica que parece casi poética. En el año 2020, Harry y Meghan lanzaron su feroz campaña mediática utilizando el lenguaje de la moralidad y la exposición pública. Decían a los 4 vientos: debemos contar nuestra verdad. Hoy, en 2026, el Palacio está haciendo exactamente lo mismo. Están exponiendo todo. Pero en lugar de usar entrevistas con Oprah Winfrey o documentales millonarios en Netflix, están utilizando las armas más pesadas del Estado: leyes implacables, libros de contabilidad bancaria y declaraciones juradas ante jueces. Con cada documento que sale a la luz, la narrativa de los Sussex se tambalea o se derrumba. Cada día que guardan silencio, el público lo interpreta como una confesión de culpa. La pareja que alguna vez usó la opinión pública como un arma a su favor, ahora le ruega a ese mismo público que crea ciegamente en su palabra sin mostrar un solo papel. Pero la confianza y la reputación son como el cristal. Una vez que se rompen y se gastan, no se pueden volver a comprar en ninguna tienda. Algunos cortesanos del palacio, hablando en voz muy baja y fuera de micrófono con un puñado de periodistas de confianza, han dejado entrever que todavía existe una pequeña salida de emergencia. Es la única ruta que no termina en la humillación pública y la pérdida total de los títulos.
El trato es simple pero exigente. Si el equipo de los Sussex entrega los expedientes obstétricos originales y debidamente certificados, junto con una carta de bautismo oficial sellada por el Palacio de Lambeth antes del 15 de abril, la crisis podría detenerse. El comité de investigación se disolvería en silencio. No habría leyes nuevas, ni privación de títulos. Todo quedaría archivado en el olvido, como una simple nota, al pie de página en la historia. Pero esa ventana de oportunidad se está cerrando un poco más con cada amanecer. En privado, los propios asesores de los Sussex dudan profundamente de que esos documentos existan en la forma legal que el Palacio exige. Meghan podría publicar escáneres médicos personales en Internet mañana mismo, pero sin la certificación oficial del hospital, esos papeles no valen ni la tinta con la que se imprimieron. Intentar firmar nuevas declaraciones juradas para tapar los huecos sería un suicidio legal. Si luego se demuestra que son falsas, enfrentarían graves cargos por perjurio. Y buscar refugio en los tribunales de apelación es inútil, porque la ley de sucesión se rige por la supremacía del Parlamento británico, no por las cortes ordinarias. Y así, un rumor con el peso de una lápida se ha instalado en las oficinas de Clarence House. Se dice que el príncipe William ya tiene el borrador final de la orden para quitarles los títulos apoyado sobre su escritorio. Está sin firmar, esperando en silencio. Lo único que falta para que William tome la pluma es que llegue uno de 2 sobres. El primer sobre contendría la documentación de nacimiento original, sin censura y certificada, que cerraría este amargo capítulo para siempre. El segundo sobre contendría la prueba definitiva de su rebeldía, la notificación del último plazo vencido, la última citación ignorada, el último papel que enviará el asunto directamente a las manos del Consejo Privado del Rey. Cualquiera de esos 2 sobres llegará inevitablemente antes de que empiece el verano. Pero la elección de cuál será pertenece única y exclusivamente a Harry y a Meghan. Las fechas que se avecinan están marcadas en rojo sangre en el calendario. El 24 de marzo era la fecha límite para cumplir con las citaciones en Estados Unidos. Si la clínica de gestación subrogada, Pacific Surrogacy Center, entregó un archivo en blanco, esa ausencia de pruebas se envía directo al Tribunal Superior de Londres como una prueba en sí misma. Si el archivo existe y contiene nombres y facturas, su contenido cerrará el caso o lo hará explotar en 1000 pedazos. Luego viene el 30 de abril, la fecha de corte definitiva de la investigación interna del Palacio. Las fuentes más cercanas a William insisten, con firmeza, en que él no extenderá este plazo ni un solo minuto. Quiere que esta herida se limpie y se cierre antes del Trooping the Colour, el gran desfile militar de junio, para que todos los eventos de verano y la cara pública de la monarquía puedan brillar sin que esta nube negra y constitucional ensombrezca cada fotografía de la familia. Si los documentos originales, firmados y sin tachaduras, no están sobre el escritorio de William para la mañana del 1 de mayo, la suerte estará echada. El proyecto de ley de integridad de la sucesión entrará al Parlamento. El Consejo Privado se moverá con la frialdad de una guillotina, y con un solo trazo de la pluma del rey, 2 títulos reales serán borrados de la historia, provocando el colapso inmediato de todo el imperio comercial de millones de dólares que se construyó sobre sus cimientos. La monarquía británica es una institución que piensa en siglos, no en días. Simplemente no pueden permitirse el lujo de aceptar un parche o una mentira a medias que dentro de 50 años se lea como una mancha de duda cuando el joven príncipe George deba ascender al trono como el rey Jorge VII. La mecha de esta bomba constitucional, que ahora arde a toda velocidad, no fue encendida por un simple rumor de YouTube, fue encendida por la extraña redacción de un único y solitario comunicado del Palacio hace casi 7 años. Cada anomalía, cada secreto, cada sombra desde entonces,
Puede rastrearse paso a paso hasta esa primera vez en la que se rompió la tradición. Nacido para. 2 simples palabras. 7 largos años. Y ahora, todo un imperio de ambigüedades y secretos exige una resolución en blanco o negro. Y aquí está la gran pregunta con la que los dejamos el día de hoy. Ya no se trata de si las acusaciones de vientres de alquiler son ciertas o no. La historia continuará. Tampoco se trata de descubrir si el palacio está actuando motivado por un frío deber constitucional o por un oscuro deseo de venganza institucional. Ni siquiera importa ya si Harry y Meghan sabían, hace todos esos años, que 2 palabras elegidas con tanto cuidado terminarían derrumbando su mundo entero. La verdadera pregunta, la que resuena en las calles y en los pasillos del poder, es mucho más simple, humana y profunda que todo eso. Piénselo un momento. Si esa documentación realmente existe, si los registros de nacimiento están debidamente certificados, si las actas de bautismo tienen las firmas correctas, si los libros del hospital están completos, entonces, ¿por qué diablos no se ha mostrado absolutamente nada? Póngase usted mismo en esa situación por un segundo. Piense en lo que haría si alguien lo acusara públicamente de algo que usted sabe, en el fondo de su alma, que es una completa mentira. Y además de saberlo, usted tuviera en sus manos los recibos, los papeles exactos para desmentirlo al instante. Usted no pediría aplazamientos ni ganaría tiempo. Usted no se escondería detrás de complejas leyes de privacidad médica. Tampoco intentaría desviar la atención diciendo que la acusación es un ataque por el color de su piel. Usted, simple y llanamente, sacaría los papeles. Los pondría sobre la mesa de inmediato, con gusto, a la vista de todo el mundo, porque esos simples documentos serían su escudo y su arma más poderosa. Cada día que usted guardara esos papeles en un cajón, sería un día en el que la acusación se haría más grande, más oscura y más fuerte, no más débil. Cada fecha límite que dejara pasar le estaría regalando a sus peores enemigos exactamente la historia que ellos querían contar desde el principio. El equipo de los Sussex ha tenido años enteros a su favor. Han tenido a su disposición tribunales en múltiples países, recursos legales casi ilimitados y un imperio comercial valorado en cientos de millones de dólares, que les daba todos los incentivos del mundo para resolver este dolor de cabeza de forma rápida y limpia. Y sin embargo, a pesar de todo ese poder, los documentos siguen sin aparecer. En tan solo 9 días, el pueblo británico pasó de tener un 43% de indiferencia a un aplastante 91% de personas completamente involucradas y atentas. Entienda esto. No estamos hablando de histeria barata de revistas del corazón. Estamos hablando de una nación entera, viendo cómo se desarrolla un proceso constitucional histórico en tiempo real, haciendo a una sola voz la pregunta más justa y razonable del mundo. Muéstrenos los papeles. El Palacio de Buckingham está pidiendo exactamente lo mismo. Los tribunales de justicia están pidiendo lo mismo. El Parlamento británico se está preparando para exigir lo mismo en una sesión formal y solemne. Y la prensa completa, desde los periódicos más serios y tradicionales hasta los tabloides y las agencias internacionales de noticias, ha dejado de ver esto como una simple pelea de familia o una guerra cultural moderna. Ahora, esto se enmarca como una prueba constitucional de vida o muerte, de blanco o negro. Solo hay una respuesta correcta y un único resultado posible. Se entregan los registros limpios o se pierden los títulos para siempre. No hay escapatoria. No existe un punto medio para sentarse a negociar. No hay ninguna entrevista llena de lágrimas y simpatía en televisión que pueda cambiar lo que exigen las leyes de hierro de la corona. No hay ninguna campaña millonaria de relaciones públicas que pueda pasar por encima de una orden directa del Consejo Privado del Rey. Y no hay ninguna aparición estelar con Oprah Winfrey
que tenga más poder que la sagrada acta de establecimiento. Y lo que hace que este momento sea tan extraordinario, tan inmensamente trágico para la historia, es que todo este huracán se pudo haber evitado por completo. En cualquier momento de los últimos 7 años, un solo documento certificado podría haber cerrado todas estas investigaciones para siempre. Una sola hoja clínica obstétrica firmada, una sola entrada de bautismo verificada por la Iglesia, un solo registro de hospital sin tachaduras oscuras que llevara el nombre de un médico con una licencia comprobable. Toda esta enorme y pesada maquinaria constitucional, que ahora avanza sin frenos hacia la privación de los títulos, se habría detenido en seco en el mismo instante en que apareciera cualquiera de esos papeles. Pero no han aparecido. La respuesta final a este misterio, sea cual sea, no solo definirá el legado que dejarán los Sussex al mundo, definirá también la integridad, la pureza y la supervivencia de la propia línea de sucesión al trono para las generaciones que aún no han nacido. Los futuros profesores y eruditos de derecho constitucional enseñarán este caso en las universidades. Los futuros miembros del Parlamento citarán esta ley que está a punto de nacer. Y los futuros reyes y reinas serán coronados bajo un escenario legal que será moldeado, en gran parte, por lo que ocurra en los próximos 36 días, dentro de 2 frías salas de audiencias, en una sala de comité del palacio, y en ese estudio silencioso donde el príncipe William sigue sentado, con un documento sin firmar, esperando. El reloj sigue avanzando, y no hay forma de ponerle pausa. Y justo ahora, en este preciso momento, las únicas personas que tienen el poder de detenerlo, las únicas 2 personas en toda la faz de la tierra que tienen la llave para acabar con esto, son las mismas 2 personas que están atrincheradas en Montecito, California. Las mismas que encendieron la mecha de esta bomba hace 7 años, con 2 pequeñas y extrañas palabras en un boletín de prensa que, en su momento, nadie se atrevió a cuestionar. Suscríbase ahora mismo si quiere estar aquí, en primera fila, cuando se abra el próximo sobre de esta historia. Déjenos sus pensamientos más sinceros en los comentarios de abajo. ¿Usted cree que, en el fondo, esos documentos existen? ¿Cree que lograrán presentarlos a tiempo antes de que todo se derrumbe? Leemos absolutamente todo, porque esta historia está muy lejos de terminar, y el siguiente y explosivo capítulo podría llegar cualquier día de estos, cualquier día de estos, cualquier día de estos, cualquier día de estos, cualquier día de estos.